Que Dios te bendiga. Tú estás viendo el programa Cristología, Jesús es Dios, parte 3. Hoy tenemos unas cuantas preguntas. 3 preguntas que quiero contestar hoy. La primera se trata acerca de los Jesús solos. Ellos buscan Mateo 28 y pues dice que él se ha bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pues entonces ellos buscan Hechos capítulo 2 y pues dice, tú ves que Jesús dice que se ha bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, menos cuando miramos el libro de Hechos vemos que Pedro dice que se ha bautizado en el nombre de Jesús y nunca tuve en Hechos ellos siendo bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una respuesta para esto es que Hechos, cuando dice sea bautizado en el nombre de Jesús, puede ser traducido, sea bautizado por causa de Jesús, por el nombre de Jesús, por causa del nombre de Jesucristo, por causa del nombre. Pero también vemos en los escritores de la iglesia de la primera, segunda y tercera época, todo ello bautizaba en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Justin, el que escribió, en el primer defensa que escribió en 150 AD, 150 después de Cristo, escribió acerca de que los cristianos eran bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Didache, si no me equivoco y si lo dije bien, que fue escrito de 130 después de Cristo, ellos dicen que podía ser escrito de 80 o hasta 130 después de Cristo, que supuestamente es los 12 discípulos escribiendo. Esto también dice que ellos eran bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Tertullian, que vivió en 145 después de Cristo hasta 220 después de Cristo, en su libro Prescripción contra los heréticos, escribe que los cristianos eran bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la iglesia del temprano era bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando uno ve el significado de la palabra nombre, en donde dice se ha bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso también puede ser traducido en el griego nombres y no nada más nombre, porque esa es la misma palabra que es usada cuando está dando los nombres de los 12 discípulos. Entonces ellos no tienen ninguna causa por su locura que dice que el nombre del Padre y el Espíritu Santo es el nombre de Jesús y que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo. En la primera Cristología, Jesús es Dios. Yo señalo la evidencia porque causa el Padre no puede ser el Hijo ni el Hijo el Espíritu Santo. Ahora vamos a irnos para la segunda pregunta, que dice: Jesús en la cruz lloró, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Esto quiere decir que Jesús no es Dios porque dependía de Dios y gritaba para su Dios. Esto vino de un judío supuestamente mesiánico, que cual yo no creo que era mesiánico, porque que yo sepa, los judíos mesiánicos creen que Jesús es Dios. Menos quiero decir que el Jesucristo en Mateo, cuando Jesús dice Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Vamos yendo para Mateo 27, donde lo dice. Mateo 27. Versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Jesús ahí, en este versículo, está citando el Salmo 22 y diciendo que la profecía del Salmo 22 estaba siendo cumplida en Jesucristo. ¿Por qué yo digo esto? Porque si tú ves, digo, el Salmo 22 es profecía de Jesucristo. Vemos en Salmo 22 en el primer versículo, el primer versículo dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Mira, y si tú averiguas bien de este salmo, por ejemplo, como dijimos, el versículo 1 se cumple en Mateo 27:46. El versículo 16 que dice: porque perros me han rodeado y me ha secado cruel de malignos, odiaron mis manos y mis pies. En otra palabra, me hicieron hoyo en mis manos y mis pies. Esto está cumplido en Mateo 27, versículo 35, que vemos. Y dice: cuando le hubiere crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, pero no tal crucificado, e hicieron hoyo en sus manos y de sus pies. Ok, y seguimos en el versículo 18 del Salmo 22. Vamos a irnos para el versículo 18 del Salmo 22. Dice: repartieron entre mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suerte. Esto vemos cumplido en el versículo 35. Ese mismo versículo que leímos antes, capítulo 27, versículo 35, que dice: cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echado suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa cayeron suertes. Todo esto era cumplimientos del Salmo 22. El tiempo de antes, la Biblia y los libros de la Biblia no tenía capítulo. Entonces, si tú ibas a citar algo de la Biblia, tú necesitabas citar, vamos a decir, tú ibas a citar Salmo 22, tú necesitas citar la primera línea de ese Salmo para que la gente supiera lo que tú estabas hablando. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo el Salmo 22, el Salmo que dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Está siendo cumplido en mí. Y entonces, vamos a irnos para la última pregunta que vemos. En la última pregunta, ellos dicen que Jesús es la sabiduría de Dios, conforme a 1 Corintios 1:24. Vamos a irnos a 1 Corintios 1:24. Gloria a Dios. 1 Corintios 1:24, que dice: mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok, vemos que Jesús es la sabiduría de Dios. Y ellos dicen que la sabiduría de Dios fue creada conforme a Proverbios 8. Y si no me equivoco, es 8:22 que ellos dicen. Vamos a ir a Proverbios 8:22, y pues entonces vamos a dar la defensa acerca que la sabiduría de Dios no fue creada. Proverbios 8,
versículo 22. Dice, Jehová me poseía en el principio y ya en antiguos antes de sus obras. Hay traducciones que dice que me creó antes de las obras, pero la cosa es que yo creo que ustedes sepan, antes de ustedes poner eso como una discusión que Jesús no es Dios, quiero que ustedes piensen bien claro lo que usted está diciendo. Usted está diciendo que Dios hubo un tiempo que no tenía sabiduría. Y si Dios en un tiempo no tenía sabiduría, eso quiere decir que en un tiempo Dios no era Dios, porque Dios no cambia. Es lo que Dios dice en Malaquías. En Malaquías 3:6, Dios dice, porque yo Jehová no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Entonces, Dios no cambia. Entonces, sus atributos siempre lo tenía por él. Entonces, si decimos que fue creado la sabiduría de Dios, tú estás diciendo que Dios un tiempo no tenía su sabiduría. Y eso no tiene razón. Bueno, ahí esa palabra hay palabras cuando uno chequea en Hebreos, tiene más de un significado. Y esa palabra está diciendo nada más que Jesús, que Dios, que ya la posesión de Dios, que Dios lo usaba la sabiduría cuando creó el mundo y todo. Bueno, y si checamos Proverbios también, este Proverbios 8, y si tú fueras a leerlo en inglés o en Hebreos, usted va a notar, voy a leerlo en inglés, en versículo 1 y 2 y 3, dice, does not wisdom cry out, and understanding lift up her voice? She takes her stand on the top of the hill, high hill, besides the way whereof the paths meet. She cries out by the gates, at the entry of the city, at the entrance of the doors. Yo creo que ustedes noten cuando es leído en inglés, vemos que habla de her, she, hablando de sabiduría como una mujer. Y Jesucristo no es una mujer. Jesús hubiera sido he, y si era hombre, menos ahí está hablando de ella. Entonces, la sabiduría ahí en Proverbios 8 es un atributo de Dios. Menos la sabiduría en 1 Corintios capítulo 1 versículo 24 es Jesucristo. Es la sabiduría de Dios. Es parte de Dios que no puede ser creado. Porque Dios, para ser Dios, necesita tener todas sus partes. Necesita tener todos tus atributos que cual Dios siempre ha tenido. Y con esto vamos a dejar aquí en estos estudios. Bueno, es para dar un poco del parte 3 de Cristo y Jesús es Dios, por razón que no he podido hacer por muchos planes que tenía, menos lo hice hoy este programa. Que Dios bendiga. Adiós.